Bueno, hablando un poco del medio ambiente, lo interesante, ¿no?, de la definición de salud. La definición de salud siempre fue el completo bienestar biopsicosocial, bio de biológico, orgánico, el cuerpo, psico de psicológico, todo lo emocional, lo vinculado con los pensamientos, y social, todo lo que tenga que ver con nosotros y nuestros vínculos, ¿sí? Nosotros con nuestra comunidad, nosotros en nuestro trabajo, nosotros en nuestra familia, que es el núcleo primordial e inicial de la sociedad, nosotros en la escuela, nosotros en el trabajo, nosotros en el club, nosotros en el barrio. Sí, eso es lo social. Y actualmente, o hace unos años, se agregó y en relación con el medio ambiente, sí, también. Con lo cual, ahora les voy a contar un poco cómo influye el tabaquismo en el medio ambiente. Las plantaciones de tabaco son una de las principales causas de deforestación en el mundo, por ejemplo, ¿no? El 93% de la deforestación es debida al tabaco y ocurre en países en desarrollo. Queda coqueto decirnos países en desarrollo, pero claramente somos países subdesarrollados. Tenemos muchas dificultades a nivel socioeconómicas vinculadas con la pobreza. Muchos de estos países utilizan la madera para curar de las hojas de tabaco y se necesitan 5,5 kilos de madera por cada kilo de tabaco curado. Curado quiere decir que las hojas de madera necesitan tomar el color marrón y se las expone a fuertes calores, ¿sí? Con madera, con quema de madera. Esa quema de madera sale de los árboles, ¿sí? Según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la madera de un árbol sirve para curar tabaco para 300 cigarrillos. Es interesante saber que también lo que sucede con respecto a la quema de madera es que, y a la madera y a la deforestación, es que el tabaco es una planta que necesita muchos pesticidas y fertilizantes, ¿sí? También tiende a desertificar la tierra, con lo cual aproximadamente cada 3 años hay que ir encontrando nuevos o ampliando nuevos espacios de cultivo. Con lo cual esto también hace que haya deforestación. La ampliación de espacios de cultivo para el tabaco hace que haya deforestación. Entonces, cada vez que 15 personas se compran una marquilla de 20 cigarrillos, se han fumado un árbol, ¿no? Con la importancia que sabemos actualmente tienen los árboles en las zonas. Es interesante saber que el tabaco se planta en zonas subtropicales o zonas en donde hay selva o monte, con lo cual esto también es de resaltar, que donde se planta tabaco va en contra de los montes o de las selvas o de los ecosistemas naturales de las zonas, ¿no? De las distintas zonas donde se esté plantando. Con respecto a la calidad del aire y del agua, es interesante resaltar, o es terrible, que la fabricación de los cigarrillos es una de las principales causas de desechos químicos, ¿sí? Recién les dije que eran de las plantas que más pesticidas y fertilizantes necesitaban. Todos sabemos que las plantas con pesticidas y fertilizantes son regadas, el agua se absorbe por la tierra, pasa a las napas y contamina las napas de agua, serían las aguas no superficiales, sino las aguas subterráneas, y sabemos que todas esas aguas subterráneas, ¿sí?, van hacia aguas superficiales. ¿Saben qué son aguas superficiales? Aguas superficiales serían las aguas de los ríos, ¿sí?, de los arroyos. Agua que es por lo general potable, es agua dulce que consumimos los humanos.
Además tenemos otro problema con el aire y el agua, ¿no? Vinculado con el cigarrillo, y este es que uno, por ejemplo, son las colillas de cigarrillos. Las colillas de cigarrillos, ustedes vieron que el fumador, salvo que sea consciente, salvo que sea un consumidor consciente, tiende a botar las colillas de cigarrillo donde esté. Y muchas veces las colillas de cigarrillos van a los sumideros de agua, ¿sí? O van a espacios en donde, o a los cordones, donde van al agua, donde después van a los lugares que absorben agua y terminan en los ríos, ¿sí? ¿Qué sucede con estas colillas? Estas colillas son de una celulosa, de un plástico, un tipo de plástico, que no se degrada rápidamente. Dicen que tarda entre 10 y 25 años. Y cuando lo hace generando microplásticos. Busquen información sobre microplásticos. Es un problema que se está estudiando ya hace años, también sobre la contaminación. Los microplásticos tienden a tener incrustaciones de bacterias, ¿sí? de hongos, y son comidos por los animales, por los peces, por los mariscos, y les acarrean enfermedades, y eso es lo que comemos nosotros. E inclusive los plásticos y las colillas, se han visto muchas fotos y muchos fotógrafos que se dedican a la vida animal y oceánica, en donde se ven en el interior de aves marinas, en el interior de peces, en el interior de cetáceos, estómagos llenos de plástico y colillas de cigarrillos. Con lo cual, así se contamina el agua. Otro tema importante de la contaminación del agua, ahí para repensar, no solo a nivel microplásticos, es que cada colilla de cigarrillo cada colilla concentra muchas de las 7.000 sustancias tóxicas presentes en los cigarrillos. No sé si lo habían visto, todavía no lo vimos en los otros podcasts, que cada cigarrillo tiene 7.000 sustancias tóxicas. Muchas de estas sustancias se concentran en la colilla del cigarrillo, con lo cual, cuando tiramos esas colillas de cigarrillos al agua, estas pasan directamente y la contaminan. Parte de esos contaminantes son, por ejemplo, el cadmio, ¿sí? Hay arsénico, ¿sí? Elementos que no consumiríamos a voluntad. También es importante hablar sobre los niños que trabajan, ¿no? O sea, en el cultivo de tabaco trabajan sus padres, y muchos niños muchas veces se exponen al trabajo y bueno, tienen graves enfermedades, ¿no? Porque los plaguicidas muchas veces son organofosforados. Después sabemos que el tabaquismo genera incendios. Los cigarrillos mal apagados son una importante causa de incendios en los hogares, poniendo en riesgo la salud de todos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de donde yo vivo, ¿sí? Sería la capital de Argentina, por ejemplo, un cigarrillo mal apagado son responsables del 21% de los incendios. No solo generan incendios en los hogares, ¿sí? Estamos en momentos en donde tenemos el cambio climático, está generando muchos incendios, y se ve que los cigarrillos mal apagados son una importante causa de incendios forestales. En varios países del mundo está prohibido fumar en parques nacionales. Entonces,
este punto es muy importante, ¿no? Como hay cierto punto de inconsciencia con respecto a qué se hace con la colilla, y que el cigarrillo esté mal apagado causa accidentes, causa incendios, y muchos son muy graves, ¿sí? No solo para la persona y su familia, sino que muchos son graves para pueblos enteros, poblaciones enteras, y no solo seres humanos, sino un montón de animales. Con respecto a los cambios del ecosistema, hablamos un poquito con el tema de los peces, los animales que le confunden con comida, tragan el bocado, ¿sí? Como si fuera un bocado, estas colillas, y esto les provoca la muerte, ¿sí? Alterando el ciclo ecológico. Y después, con respecto a la basura, ¿sí? El tabaquismo, o sea, el 97% de los cigarrillos a nivel mundial tienen filtros, y estos son la mayor causa de basura en el mundo. Ya lo hablamos, hay algunas de las sustancias que se absorben en la colilla, son como arsénico, cadmio, alquitrán, plomo, ¿sí? Contaminan el agua, ¿sí? Y después, bien, ahí estamos. Bien, esas son algunas de las consecuencias. Probablemente, en la medida que se sigue investigando, va a haber más consecuencias descriptibles respecto a las alteraciones del medio ambiente. Esto es solo un encuentro con esto. Probablemente de aquí en adelante cada vez haya muchos más estudios, ya que también el ser humano y muchos especialistas están más atentos en este paso por la Tierra, y sabemos que cada vez tenemos menos recursos, con lo cual cada vez tenemos que empezar a cuidarlos más. Los dejo pensando qué hacen con las marquillas, qué hacen con los plastiquitos que envuelven las marquillas, qué hacen con las colillas, cómo las apagan, dónde las tiran, ¿sí? Es muy importante que empecemos a ser consumidores conscientes. Hay un plan que es evitar, ¿sí? O sea, reducir, reutilizar y reciclar. Tenemos que empezar a pensar en evitar, o sea, en reducir el consumo de las cosas que nos hacen mal globalmente. No solo a mí, sino al resto. Y muchas veces no por mí, pero por el resto. Encontremos aquel móvil que nos permite tomar decisiones conscientes y que suman no solo a mi propia salud, sino a la salud del resto. Así que los espero para seguir escuchando el próximo podcast, en donde vamos a hablar de lo social, de qué hace el tabaco con los aspectos sociales de la salud y de los aspectos sociales de, obviamente, nuestros distintos países. Gracias.